Y como les había comentado ayer, en la clase de hoy vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con la guía 4. Ayer ya vimos más o menos dudas de algunos ejercicios, entonces ahí quería ver algunos límites, recordar cómo demostrar que un límite existe y es tal, si a partir de la definición, o resolver límites usando teoremas que ya vimos en clase. Así que bueno, antes de eso, no sé si alguien tenga alguna duda con la guía. Mm, No, nadie tiene dudas con la guía por el momento. Por el momento no. Ok, Ok, no. entonces, ejercicio. Vamos a hacer ejercicio y vamos a poner a partir de la definición del límite. De una función demuestra que vamos a hacer límites que se parezcan a los que ven en su guía. No sé, el primero que sea, por ahí tenían dudas ahí, el límite de x cuando tiende a 0 de x cúbica sobre valor absoluto de x igual a 0. Vale, pues vamos a resolver ese límite. Como saben, cuando queremos probar un límite por definición, tenemos que empezar proponiendo una épsilon, ¿no? Entonces, sea épsilon positiva, cualquiera. Y pues lo que tienen que hacer es acotar el valor absoluto de las imágenes con el límite, ¿no? En este caso, tienen que ver que el valor absoluto de x cúbica sobre raíz de x menos 0, quieren que esto sea menor a épsilon, ¿no? Pero pues vamos a simplificar un poco esto, ¿no? Esto va a ser igual a x al cubo sobre valor absoluto de x. Luego, el valor absoluto lo pueden romper como una fracción. Sería el valor absoluto de x cúbica sobre el valor absoluto de x, valor absoluto. Aquí se van a poder volar un valor absoluto porque pues lo de adentro ya es positivo. Y pueden sacar el cubo afuera del valor absoluto. Entonces van a tener que esto es igual a valor absoluto de x al cubo sobre valor absoluto de x. Y pues ahí se pueden volar un valor absoluto. Entonces van a tener valor absoluto de x al cuadrado, ¿no? Y quieren que esta cosa sea menor a epsilon. Entonces, pues aquí ya es sencillo lo que tienen que hacer. Ya nada más es definir la delta conveniente. Entonces definimos delta igual a ¿quién? A raíz de epsilon. Como epsilon es positiva, delta va a ser positiva. Y entonces si x es un punto en el dominio de la función tal que la distancia de x a 0 es positiva pero menor a delta, pues entonces se sigue que x al cubo sobre el valor absoluto de x menos 0, pues ya vimos que esto es valor absoluto de x al cuadrado, pero arriba estamos diciendo que el valor absoluto de x es menor a delta. Entonces esto va a ser menor a delta al cuadrado, pero pues sabemos que delta al cuadrado por definición va a ser epsilon, que es lo que queríamos, ¿no? Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a 0, pues sí es 0.
¿vale? ¿Qué es lo que está subrayado de amarillo es x menos 0, el valor absoluto? Ajá. Sí, sí, eso es lo que está subrayado. Pero, ajá. No, o sea, pero ¿por qué queda x menos 0? Porque recuerda que como quieres probar este límite por definición, tienes que demostrar que siempre que tengas que x, la distancia de x a tu punto A, en este caso 0, es menor a delta, entonces se tiene que seguir que la distancia de la imagen al límite sea menor a epsilon. ¿Sí? La definición del límite es algo así que para toda epsilon positiva existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si la distancia de tu punto x a A es positiva pero menor a delta, entonces la distancia de la función evaluada en x menos el límite es menor a epsilon. Entonces aquí en lo subrayado estamos tomando un x tal que su distancia al punto 0, que es donde estamos calculando el límite, sea menor a la delta que nosotros nos tomamos, y eso nos va a decir que la distancia de la imagen a nuestra propuesta de límite va a ser menor a epsilon. ¿Vale? Entonces es solo definición. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? La delta la definimos así porque antes habíamos puesto que valor absoluto de x al cuadrado era menor a epsilon. Y como que, Bueno, ajá. ajá, Más bien, queremos que esto pase, ¿no? Queremos esto, ¿no? Ya vimos que este x al cubo sobre este valor absoluto de x menos 0, bla, bla, lo podemos simplificar como valor ajá, absoluto de x al cuadrado. Y pues sí, para probarlo por definición que el límite sí jala y todo, queremos ver que eso sea menor a epsilon. Entonces, con base en esto, pues ya tenemos una idea de quién tiene que ser delta, ¿no? ok, Ujú. ok, va, Entonces, gracias. sí, les recomiendo que cuando prueben por definición, primero fijen su epsilon, que es lo importante, ¿no? Y luego pongan en un apartado, ya sea con otro color o en una nubecita, no sé, pongan lo que quieren que pase. Pongan la función menos el límite dentro de un valor absoluto, traten de simplificarlo lo más que puedan y pues al final lo que les quede, saben o bueno, quieren que sea menor a epsilon, ¿no? Entonces, ya con eso, pues ya más o menos ya tienen una idea de quién tiene que ser delta. ¿Vale? Va, Ok. Entonces, este límite pues, está sencillo. Vamos a ver uno un poquito más difícil. 2. Límite de x cuando tienda a 1 de la función x cuadrada más 2 sobre x. Y esto tiene que ser igual ¿a quién tendría que ser igual esto? A 3. A 3, ¿no? Ajá. Si evalúan tal cual la x en 1, pues esta cosa tiene que ser como que 3, ¿no? Entonces, esto fácilmente lo podrían resolver porque esa función es continua en 1, pero pues aquí no les piden que utilicen teoremas, les piden que utilicen la definición, ¿no? Entonces, hay que hacer este mismo procedimiento de acá arriba. Otra vez proponen su epsilon positiva, cualquiera, y vamos a ver qué es lo que quiero que pase. Primero, tiene la función x cuadrada menos 2 sobre x y le restan el límite, ¿no? O bueno, la propuesta de límite dentro de un valor absoluto. Para hacer bien las cuentitas, pues, ¿qué podemos hacer aquí?
No es un más ahí en x cuadrada. Sí, es un más, gracias. Ajá, tienes razón. Ahí está. Vamos a multiplicar x al cuadrado por x sobre x y menos 3 por x sobre x para poder sumar todo, ¿no? Entonces nos va a quedar x al cubo menos 3x más 2, todo esto sobre x. ¿Vale? Y ahora, ¿podremos factorizar esa cosa de acá arriba? X al cubo menos 3x más 2, como el último término es 2. Tendrías que factorizarlo por un x más 2 por un x más 2. Sí, esto va a ser igual a x más 2 por x cuadrada menos 2x más 1, creo. Sí. Ok, sí, sí, sí jala esto. Pero pues este segundo polinomio de aquí todavía lo podemos factorizar más. Esto es x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 1, pues es un binomio cuadrado perfecto. Y lo podemos factorizar como x menos 1 al cuadrado. Y lo demás se queda igual, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, abrimos valores absolutos y tenemos que valor absoluto de x más 2 por el valor absoluto de x menos 1 al cuadrado sobre el valor absoluto de x. Y queremos que esta cosa sea menor a epsilon, ¿no? Vale. Como queremos calcular el límite cuando x tiende a 1, pues en algún momento tendremos que calcular tenemos que acotar la distancia de x menos 1 con una delta y con una y mayor a 0, ¿no? Pero pues aquí x menos 1 ya está acá arriba. Entonces, ese x menos 1, ese valor absoluto de x menos 1, pues lo vamos a poder acotar con delta. Así que los que nos van a causar conflicto, los que tenemos ahora que acotar, son el valor absoluto de x más 2 y el valor absoluto de x, ¿no? Ok, pues vamos a hacer esto. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? No, ninguna. ¿Vamos bien? Ok. Pues el primero que tenemos que acotar, vamos a acotar primero el x más 2. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo único que podemos acotar en un principio es el valor absoluto de x menos 1. Entonces vamos a proponer una cota para ese y a partir de eso vamos a tratar de acotar el x más 2. Entonces, si por ejemplo el valor absoluto de x menos 1 es menor a 1, por decir algo, entonces tienes que menos 1 es menor a x menos 1 y esto es menor a 1, ¿no? Ese es teorema. Entonces, para pasar de x menos 1 a x más 2, ¿qué tenemos que hacerle a esa desigualdad? Sumar 3, ¿no? Sumar 3, ¿no? Ajá. Entonces, menos 1 más 3 va a ser 2. X menos 1 más 3 va a ser x más 2. Y 1 más 3 es 4, ¿no? Ahora, como 2 es positivo y x más 2 es mayor a 0, pues vamos a tener que x más 2 es igual a su valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de x más 2 va a ser igual a x más 2 y este va a estar por abajo de 4, ¿no? Así que siempre que tu valor absoluto de x menos 1 sea menor a 1, vas a poder acotar el valor absoluto de x más 2 con 4. Entonces ya acotamos el primer elemento, ¿no?
Ahora viene el complicado. Vamos a acotar el valor absoluto. Vamos a acotar 1 sobre el valor absoluto de x. Entonces, ojo aquí. Noten que este de aquí no está multiplicando en el numerador, está multiplicando en el denominador. Así que el x menos 1 no lo tenemos que acotar por arriba, sino por abajo. Ahorita van a ver por qué, pero bueno. Entonces, cuando quieren acotar algo en el denominador, lo mejor es proponer cotas en forma de fracciones para lo que sí pueden acotar, para este x menos 1. Entonces, comencemos con x menos 1 menor a 1 medio. Esto implica por teorema que menos 1 medio es menor a x menos 1 y x menos 1 a su vez es menor a 1 medio. Y ahora, para pasar de x menos 1 a x, ¿qué tenemos que hacerle a esa desigualdad? Sumar 1. Sumar 1, ¿no? Ajá. Entonces aquí tendríamos que menos 1 medio más 1 es 1 medio. Esto es menor a x. Y x menor a, x sería menor a 1 medio más 1, que sería 3 medios. Ok. Pero no queremos acotar a x, queremos acotar a 1 sobre x. Bueno, aquí tenemos la ventaja que todo esto es mayor a 0. Entonces podemos voltearlo y se va a quedar positivo todo. Entonces, si lo volteamos, tenemos que 2 tercios va a ser menor a 1 sobre x y 1 sobre x va a ser menor a 2. Vale, pero como todo esto es positivo, se sigue que 1 sobre el valor absoluto de x pues, es igual a 1 sobre x y este va a ser menor a 2. Entonces, siempre que puedas acotar a el valor absoluto de x menos 1 con 1 medio, se va a seguir que el valor absoluto de 1 sobre x va a ser menor a 2. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? A mí no me queda claro por qué lo estamos acotando. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué lo estamos acotando? Porque vamos a acotar ahora el producto de acá arriba. Entonces, vamos a hacer eso para ver si queda más claro. Entonces, ya que tenemos estas cotas, vamos a definir la delta ahora sí. Ahora chequen. Nosotros dijimos que si x menos 1 es menor a 1, acotamos esto de acá. Y si x menos 1 es menor a 1 medio, acotamos este de acá. En sí, si acotamos a x menos 1 con 1 medio, como 1 medio es menor a 1, pues entonces también vamos a acotar, cuando acotemos a x con 1 medio, perdón, vamos a acotar a esto de acá abajo y a lo de acá arriba. Entonces, definimos delta igual al mínimo entre, primero, 1 medio. Y luego tenemos x menos 1 al cuadrado y tenemos las cotas 4 y 2. Entonces, vamos a ponerle aquí raíz de epsilon sobre 2 por 8. 2 por 4 que sería 8. Sí, creo que está bien. Como epsilon es positivo, todo esto va a ser positivo. Y bueno, ¿por qué elegí esta delta? Bueno, si x está en el dominio de la función, es tal que este valor absoluto de x menos 1, que es a donde estoy calculando el límite, es menor a delta. Entonces, como delta es el mínimo de estos dos, vamos a tener que x menos 1, primero va a ser menor a 1 medio
que es menor a 1. Luego también vas a tener que x menos 1 va a ser menor a 1 medio. Y x menos 1 va a ser menor a, aquí es, aquí en vez de raíz de epsilon sobre 8, pónganle la raíz completa. Raíz de epsilon sobre 8. O sea, todo el cociente dentro de la raíz. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, entonces, si x menos 1 la cota es con delta, tienes todas estas cotas. Y si tienes todo esto, se sigue que la función que teníamos, que era ¿qué? X al cuadrado más 2 sobre x menos 3. Esto ya vimos que lo podemos expresar como el producto del valor absoluto de x más 2 por el 1 sobre el valor absoluto de x por ¿qué? X menos 1 al cuadrado. Ok. ¿Y qué pasa aquí? Pues yo ya vi hace rato que si acotaba a x menos 1 con 1, entonces el x más 2 lo podía acotar con 4. Luego también vi que si acotaba a x menos 1 con 1 medio, entonces al 1 sobre x lo podía acotar con 2. Y finalmente si tú acotas a x menos 1 con raíz de epsilon sobre 8, entonces a su cuadrado lo vas a poder acotar con el cuadrado de la raíz, que es epsilon sobre 8. Y entonces pues ya cancelas el 4 por 2 con el 8, ya te queda que esto es igual a epsilon. Es decir, x cuadrada más 2x menos 3 es menor a epsilon, que es lo que queríamos probar. Por lo tanto, el límite sí se cumple. ¿Hay alguna pregunta? El 1 y el 1 medio son números que escogí al azar. O... Ajá, en un principio los escoges, no te importa tanto. Por ejemplo, empiezas con el x menos 1, valor absoluto. A partir de tú sabes que se lo puedes acotar con lo que tú quieras, pero a partir de tú lo que quieres hacer es acotar x más 2. Entonces, lo que haces es proponer una cota cualquiera, una cota que te sirva. Yo, por ejemplo, me tomé 1 y a partir de eso yo llegué a que el x más 2 yo lo puedo acotar con 4. Y lo mismo para acá abajo, ¿no? Sabes que el x menos 1 es lo que puedes acotar, yo lo acoté con 1 medio y a partir de eso yo llegué a que el que me interesa, el 1 sobre valor absoluto de x, lo puedo acotar con 2. Entonces, sí, en principio los puedes acotar con lo que tú quieras, siempre y cuando sean positivos. Y lo que te importa no es tanto esa cota, el 1 o el 1 medio, sino que cuál es la cota a la que llegas al final. Ah, vale. Y Ujú. por ejemplo, ahí ya contamos el x más 2 y el x. Pero, ¿qué pasa con el x menos 1 al cuadrado? El x menos 1 al cuadrado, a ver, como estamos calculando el x cuando tiende a 1, lo que vamos a hacer es acotar la distancia de x menos 1 con una delta, ¿no? Entonces, yo ya tengo estas dos cotas, el 4, el 8, y pues el x menos 1 me va a aparecer acá arriba como x menos 1 al cuadrado. Entonces, por eso yo me elegí delta
igual a raíz de epsilon sobre 8. Porque si hago esto, entonces, bueno, este delta es menor o igual a esta cosa. Si tú tienes que x menos 1 es menor a raíz de epsilon sobre 8, entonces x menos 1 al cuadrado va a ser menor al cuadrado de eso, que sería epsilon sobre 8. Y ya cuando acotes con todo lo demás, ya tienes que, lo que querías probar, lo que quieres acotar es menor a 4 por 2 por epsilon sobre 8. Y ya no se cancela el 4, el 2 con el 8 y te queda nada más la epsilon sola, que es lo que quieres. Ah, ya. ¿Vale? Gracias. Ay, bueno, y antes de continuar, algo que quiero, algo que quiero que recuerden muy bien. Delta solo depende de la epsilon y constantes. Nunca de la variable x. ¿Vale? Porque hay varios, varios que algunos me han mandado sus ejercicios y por ahí aparece eso, que traten de definir delta en función de, no sé, epsilon sobre raíz de x, algo así, pero no, eso no nos sirve, porque lo que queremos hacer es encontrar intervalos. Si tú tienes un intervalo ¿cómo se llama? De radio delta alrededor del límite, de radio epsilon, perdón, alrededor del límite, tú lo que quieres encontrar es un intervalo alrededor del punto A de radio delta. Entonces, si tú varías la delta con la X, pues estás como que variando todos estos intervalos y pues quién sabe si al final estos se sirvan o no, ¿no? Entonces, las deltas que elijan solo pueden depender de constantes y de la epsilon que proporciona al principio, pero nunca de la variable X. ¿Ok? Sí. Vale. Bueno, fuera de eso, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces esa y qué otra, qué otra. Hay una más que tal vez tengan dudas por ahí. 3, límite cuando x tiende a, no sé, a 0, de x sobre 1 más coseno al cuadrado de x. Y esa cosa tiene que ser 0. Vale, entonces, otra vez por definición, entonces partimos con nuestra epsilon, sea epsilon positiva, y veamos qué es lo que queremos que pase. Queremos que el valor absoluto de x más sobre 1 más el coseno cuadrado de x menos 0 sea menor a epsilon. Bueno, esto lo podemos ver como x, mejor así, valor absoluto de x sobre valor absoluto de 1 más coseno al cuadrado de x. Pero los cuadrados siempre son positivos, el coseno al cuadrado también va a ser positivo y si le sumas 1 seguiría siendo positivo. Entonces esto es igual a valor absoluto de x sobre 1 más coseno cuadrado de x. Y esto quiere que sea menor a epsilon. Y como estás calculando el límite cuando x tiende a 0, pues en algún momento vas a tener que acotar x con la delta. Entonces, el numerador ya se da gratis. Lo que tenemos que hacer ahora es acotar el de abajo, ¿no? El 1 más coseno cuadrado de x.
pues bueno, eso de hecho es sencillo porque sabemos algo de las funciones trigonométricas del coseno y el seno. Recordemos que el valor absoluto de coseno de x siempre está por debajo de 1 para cada x en los reales. Es decir, la función coseno siempre está acotada por 1. Si multiplica, y como esta desigualdad es positiva, si la multiplicamos por ella misma, tendremos que valor absoluto de coseno al cuadrado va a ser menor o igual a 1 por 1, que es 1. Pero pues esto es lo mismo a que coseno cuadrado de x sea menor o igual a 1. ¿Y qué pasa si le sumamos un... No, eso no sirve. No, sí sirve. Notemos que 1 más es mayor o igual a 0. Entonces tenemos que el valor absoluto de 1 más coseno al cuadrado de x, esta cosa siempre es positiva porque es un valor absoluto. No, de hecho, a ver, espera. ¿Cómo podemos hacer esto aquí? Sin abrir los valores absolutos. No, ya sí. Perdón. Tenemos que que coseno de x, coseno cuadrado de x, valor absoluto es menor o igual a 1. Ajá. Pero pues como los cuadrados siempre son positivos, entonces 0 es menor o igual al coseno cuadrado de x y esto a su vez es menor o igual a 1. Sí, ahora sí. Entonces tenemos eso y pues si le sumamos 1 tenemos que 1 es menor o igual a 1 más coseno cuadrado de x y como es positivo es igual a su valor absoluto. Ahora sí ya. Entonces tenemos que 1 es menor o igual a el valor absoluto de 1 más coseno cuadrado de x. Y como todo es positivo, lo podemos voltear y te queda que 1 sobre 1 más coseno al cuadrado de x va a ser menor o igual a 1. Sí, ahora sí que. Vale, ya acotamos lo de abajo. Entonces, lo de abajo, no importa qué delta tú tomes, esto de cosa de abajo siempre va a estar acotado por 1. Entonces, puedes tomar a delta como a ti se te antoje. Así que definimos delta igual a la propia epsilon y sea x en el dominio de la función tal que la distancia de x a 0, o sea, valor absoluto de x, sea menor a delta y mayor a 0. Entonces, la distancia de la función evaluada en x menos 0, pues ya vimos que eso es valor absoluto de x. Vamos a ponerlo así. Valor absoluto de x por 1 sobre valor absoluto de 1 más coseno al cuadrado de x. El primero ya vimos que está acotado por delta y el segundo pues por 1. Entonces esto va a ser igual a delta, que por definición es igual a epsilon. Es decir, si acotamos lo que queríamos con cualquier epsilon que propusimos. Por lo tanto, el límite sí se cumple.
¿vale? Sí. 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 Entonces, siempre que tengan que utilizar definición y tengan funciones trigonométricas, seno, coseno, recuerden que esas siempre están acotadas por 1, entonces nada más jueguen con esas cotas para deshacerse de ellas fácilmente. ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Vale. Entonces ahora vamos a cambiar el ejercicio. Y dice, determina los límites de las siguientes funciones. Ah, de las siguientes funciones. Aquí ya no tienen que utilizar definición. Bueno, si quieren pueden usarla, pero en estos límites lo más recomendable es usar teoremas de límites que hemos visto en clase. Entonces, el primer límite será límite cuando x tiende a de seno de x menos seno de a sobre x menos a. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí? Dices que en esos, bueno, ya es como a la antigua, por así decirlo, o bueno, como lo habíamos hecho Ajá, sí, casi pues siempre. sí, ajá, como lo hacen casi siempre, ¿no? Tratar de utilizar teoremas, meter límite arriba y abajo, cosillas así, ¿no? Pues lo que a mí me viene a la cabeza es usar L'Hopital, pero creo que no se puede aún, ¿verdad? Aún no se puede, ajá, no hemos visto el hospital. Sí, todavía no podemos utilizar ese tipo ¿Se de puede herramientas. separar la división? Tendrías, si separas, tendrías seno de x sobre x menos a menos seno de a sobre x menos a. El problema aquí es que estás calculando el límite cuando x se aproxima a. Entonces, cuando tú tomes los límites de todos de estos por separado, pues esto de aquí abajo se va a ir a 0. Y lo mismo para acá. Entonces ahí ya no aplica ninguno de nuestros teoremas. ¿Y si lo separamos en productos? Como en productos. Seno de x menos seno de a por 1 sobre x menos a. Esa es otra forma de separarlo, pero sigues teniendo el mismo problema. O sea, el primer límite pues sí jala, ¿no? Es 0. Pero, ¿qué pasa con a? Este de acá. 1 sobre x menos a. Se va a cero, ¿no? No, da una indeterminación. Una determinación, ¿no? Y como que no, pues eso no, pues no sabes cómo manejarlo, ¿no? Nexo de límite no existe. Entonces, pues no, tampoco por ahí. Bueno, este límite sí es, creo que es creo que es el más difícil de ahí, de esa parte de ese ejercicio de la guía. Bueno, no ese, pero el equivalente, que viene con cosenos. Entonces, sí hay que trabajar un poquito este. Recuerden que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿esta cosa cuánto vale? O sea, espera.
Ah, ya lo habíamos visto y no me acuerdo. Está bien, está bien. Bueno, esta cosa vale 1. Y en casi todos los límites trigonométricos que vienen en la guía, les va a salir este límite por ahí, ¿no? Entonces, la idea es llevar este límite que ahí tenemos en 1 a algo similar a esto. Pero sí vamos a tener que trabajar un poco. Y no sé si se acuerdan, pero vamos, probamos ley de cosenos, ley de el seno de una suma, perdón, y el seno de una resta, entonces vamos a apoyarnos en esas cosas. Bueno, notemos que el seno de x, vamos a ponerlo en medio mejor, seno de x lo podemos ver como el seno de x más a sobre 2 menos, no más, x menos a sobre 2. ¿Sí? X medios más x medios es x y a medios menos a medios es 0, ¿no? Entonces, eso de ahí es cierto. Y aquí voy a aplicar seno de una suma, ¿no? El seno de una suma es el seno del primero, seno de x más a sobre 2, por el coseno del segundo, por coseno de x menos a sobre 2, más el seno del segundo, seno de x más a sobre 2, no es cierto, menos a, por coseno del primero, x más a sobre 2. Ahí está, sí. Y ahora ya tengo el primero, el seno de x, ahora voy con seno de a. El seno de a lo podemos expresar como seno de casi lo mismo, x más a sobre 2, pero en esta ocasión menos x menos a sobre 2. Y aquí ahí dentro tenemos x medios menos x medios, pues es 0. A menos menos a, pues es 2a y sobre 2, pues eso. Entonces, eso está bien. Y otra vez aplicamos los senos y tenemos que, esto es seno de x más a sobre 2 por coseno de menos x menos a sobre 2. Pero recordemos que el coseno es una función par, entonces es lo mismo coseno de menos esto que coseno de esto positivo. Entonces podemos ignorar esa cosa de ahí. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, perdón, perdón. No, aquí es senos es seno de eso por coseno del segundo. No necesitamos ponerle menos ahí. Ahí está. Eso. Y ahora sí, menos seno del segundo, x menos a sobre 2, por coseno del primero. Coseno de x más a sobre 2. Bueno, ¿por qué hice toda esta cosa? Porque si ahora resto seno de x menos seno de a, pues tengo que restar estos de acá, pero pues aquí tenemos, aquí y aquí es lo mismo, pero con signos opuestos, entonces cuando restemos, no es cierto, no sé qué pasa. No, eso no se cancelan los primeros, perdón. Se cancelan los primeros. Estos también, los que se cancelan son estos cuando restemos. Entonces tenemos que seno de x menos seno de a es 2 veces el seno de x menos a sobre 2 por coseno de x más a sobre 2. Sí, ahí está. Ok.
Y bueno, entonces si hacemos esa sustitución en nuestro límite, tenemos que el límite original de x cuando tiende a de seno de x menos seno de a sobre x menos a. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de 2 veces el seno de x menos a sobre 2 por el coseno de x más a sobre 2 y todo esto sobre x menos a. Y ahora este x menos a ya está acá abajo. Entonces ya cada vez más este límite se parece al que tenemos acá arriba moradito, ¿no? Pero pues aquí necesitaríamos un 2 abajo del este x menos a. Necesitaríamos un 2 ahí, ¿no? Entonces multiplicamos por un medio arriba y abajo. Así que ese límite de ahí se convierte en el límite cuando x tiende a de 1 medio por 2 veces el seno de esa cosa. Sería seno de x menos a sobre 2 sobre x menos a sobre 2 y esto por el coseno de x más a sobre 2. ¿Hasta aquí todo bien? Profe, una pregunta rápida. Ajá. ¿De dónde salió la parte morada? Ese límite ya lo calcularon con Luis en una clase. Ok. Ok, gracias. Sí, ese límite ya. Ajá. ¿Podría volver a repetir los últimos dos renglones? Me perdí un poco ahí. Los últimos 2 renglones. Bueno, aquí ya probamos que seno de x menos seno de a es esta cosa de acá. 2 veces el seno de x menos a sobre 2 por coseno de x más a sobre 2. Entonces, el límite original lo podemos reemplazar como el límite de 2 veces x menos a sobre 2 por coseno de x más a sobre 2 sobre x menos a. Entonces, yo ya sé que el límite moradito es cierto. Lo que quiero es darle a este límite de acá, o bueno, a una parte de este límite que estoy calculando, la forma de límite moradito. Entonces, necesito que lo que esté dentro del seno sea lo mismo que lo está dividiendo, ¿no? Entonces, ya se parece mucho, pero debajo de este x menos a me haría falta un 2. Entonces, lo que hice es multiplicar por arriba y por abajo por un medio. Y entonces, pues ese un medio se me cancela con el 2. Y ya tengo que esto de límite es igual al seno de x menos a sobre 2 por x menos a sobre 2 por coseno de x más a sobre 2. Pero Vale, ahí porque el coseno queda fuera de la fracción. Porque lo está multiplicando, entonces como tal no está quedando fuera. O sea, vaya, lo que quiero es calcular, quiero romper este límite en un producto de límites, ¿no? Entonces, este O sea, límite, pero ¿por qué el coseno no tiene el x menos a sobre 2? porque por cómo lo calculamos, seno de x menos seno de a era 2 veces el seno de x menos a sobre 2 por coseno de x más a sobre 2. O sea, así nos salió al momento de calcular seno de x menos seno de a. ¿Sí? Sí, es que desde ahí me perdí un poco. O sea, ¿cómo se hizo la resta? No entendí qué fue lo que se canceló. ¿Cómo que lo hizo? Cuando haces seno de x, ya ves que es esto de acá arriba, ¿no? Esto es por seno de una suma
Y cuando calculas seno de A, utilizas seno de la resta y te quedan estas dos ecuaciones. Pero notas que esto de arriba y esto de abajo es lo mismo. Entonces, cuando restes la ecuación de arriba menos la de abajo, se van a cancelar estos. Y cuando restes lo que te quede, que es esto de la derecha, menos esto de la izquierda, como lo de abajo, perdón. Como lo de abajo ya tiene signo menos, este menos y este menos se van a hacer un más. Entonces ya te queda que, pues tienes el doble de lo mismo, ¿no? Porque estas dos cosas coinciden, ¿no? Entonces, ¿por qué salió así? Pues simplemente por seno de la suma y seno de la resta, y al cancelar y al restar las ecuaciones. Ah, sí, ya. Es que yo pensé que lo amarillo era lo que se había cancelado. No, Entonces, no, ahí sí, me al confundí. principio lo había dicho, pero no, no era lo amarillo, era lo otro. Bueno, se cancelaba lo primero, bla, 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 y ya llegamos hasta acá abajo. Y ya este límite bueno, este cociente de la izquierda ya se parece más a lo que yo quiero calcular. Bueno, al límite morado que tengo acá arriba, ¿no? Pero hay un problema. En el límite morado tienes que x tiende a 0. Y en el de acá abajo que tenemos, x tiende a una constante a. Entonces, todavía no puedo decir así directamente que ese límite de la izquierda es 1. Pero, pues hay que recordar nuestra guía. En nuestra guía, en los primeros ejercicios, viene uno que te dice que el límite de x cuando tiende a de f de x es igual al límite de una variable h cuando tiende a 0 de f de... ¿qué? No es cierto, no es cierto. A ver, el límite de x cuando tiende a de f de x más a es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de h, si no mal recuerdo. A ver, vamos a ver rápida la guía. A más h. Ya, ya. Ya ven, en el ejercicio 13 es eso, el límite de x cuando tiende a de f de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h. Vamos a utilizar este ejercicio aquí. Entonces, este límite es el mismo que el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h. Entonces, lo que están haciendo aquí es reemplazar la variable x por a más h, donde h es una variable que tiende a 0. Entonces, si aplicamos este ejercicio, en este límite tenemos que este es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno, aquí x lo reemplazamos como a más h menos a sobre 2 sobre x lo reemplazamos como a más h menos a sobre 2 por el coseno, reemplazamos otra vez x por a más h, más a sobre 2. ¿Vale? Pero pues esto resulta ser el límite cuando h tiende a 0 de a menos a, pues simplemente te queda seno de h sobre 2 por, otra vez, h sobre 2 por el coseno de 2a más h sobre 2. Ahora separamos estos dos límites y tenemos que, este es el producto de los límites, seno de h sobre 2 sobre h sobre 2 por el límite de h cuando tiende a 0 de coseno de 2 veces a más h sobre 2.
¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Sí. Vale. Y este límite de la izquierda ya casi es el que tenemos, pero la X viene pelona. Y aquí la X, bueno, la H viene con un medio. Ah, bueno. En otro ejercicio más abajo de la guía, te dice que el límite de X cuando tiende a cero de f de X sobre X, si existe, es igual al límite cuando X tiende a cero de f de Bx sobre Bx, cuando B es distinto de cero. Entonces, pues aplicando este ejercicio, te dice que este límite de la izquierda, pues resulta ser el mismo límite de acá arriba. Y como este es 1, pues entonces este límite ya sabes que va a ser 1. Entonces este es 1 por el límite de h cuando tiende a 0 de el coseno de 2a más h sobre 2. Pero pues sabemos que la función coseno es continua en su dominio. Entonces ese límite pues es fácil simplemente evaluar la función en el 0, ¿no? En h igual a 0. Entonces esto va a ser igual a coseno de 2a más 0 sobre 2, ¿no? Lo que es igual a coseno de a. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces recuerden aquí la idea. Ya sabemos que este límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces siempre que vean límites con seno, la idea es modificar la función para llevarla a algo similar a ese límite de allá. Entonces, este límite es el más difícil de los que viene ahí, creo. Que hay que recordar la regla del seno de la suma y el seno de la resta y bla, bla, bla. Pero una vez que tienen eso, pues ya nada más con puro teorema llegamos al resultado. ¿Vale? Y pues ya los demás ejercicios ya son más sencillos. Por ejemplo, límite de x cuando tiende a 0 de tangente cuadrada de x menos 3x sobre x cuadrada más x. Hay que calcular ese límite. Y otra vez no podemos simplemente sustituir x igual a 0 porque abajo se nos indetermina la cosa. Entonces hay que hacer algo más. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Alguna idea?
Bueno, aquí yo digo que sí podemos hacer lo que habían propuesto hace rato, que era abrir la fracción como una resta, ¿no? Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de tangente al cuadrado de x sobre x cuadrada más x menos 3x sobre x cuadrada más x. ¿Vale? Entonces lo estamos haciendo de un trigonométrico. Bueno, como que estamos simplificando un poquito, ¿no? Notemos que en la segunda podemos factorizar un x arriba y abajo, entonces nos podemos volar una, ¿no? Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de tangente cuadrada de x sobre x cuadrada más x menos 3 sobre x más 1. Y aquí ahora sí, cuando se sustituyan la x, pues lo que les va a quedar, como 3 sobre x más 1 es una función continua sobre el 0, pues ya el límite va a ser 3 sobre 1, que es 3. Entonces, aquí ya tenemos que esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrada de x sobre x cuadrada más x más 3. Entonces, ya casi. Yo me perdí un poco en cómo pasamos de, por Perdón. ejemplo, de x cuadrada más x a x más 1. X cuadrada más x, puedes factorizar una x abajo y te queda que es x más 1 por x. Porque x por x es x cuadrada, más x por 1, pues x. Entonces, eso es cierto. Ya nos factorizas la x. Bueno, cancelas la x, perdón. Ya te queda que el 3 sobre x más 1. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Bueno, y ahora falta el límite de la izquierda, ¿no? Tangente cuadrada sobre x cuadrada más x. Aquí otra vez pueden factorizar una x por ahí. Y recuerden que tangente cuadrada, pues es seno al cuadrado por coseno al cuadrado de x. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, vamos a ponerlo así, seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x por 1 sobre x por x más 1. Yo tengo una duda. ¿Por qué en el anterior se le resta nada más el 3? Porque lo que hice fue abrir los límites. A ver, espera. Perdón. Déjame bajo esto un poco. Yo ya sé que ambos límites van a existir, entonces por teorema puedo abrir los límites en una resta, entonces tendría que el límite de x cuando tiende a 0 de la tangente al cuadrado de x sobre x cuadrado más x menos el límite de x cuando tiende a 0 de 3 sobre x más 1. Y ahora la función 3 sobre x más 1 es continua en todos los reales salvo en menos 1. Y como es continua en 0 en particular, pues el límite es simplemente evaluar la función en el 0. Y pues en 0 eso vale 3. Es continua en x igual a 0. Así que su límite es simplemente la función evaluada en 0 y pues 3 sobre 0 más 1 pues es 3. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Vale.
Entonces ya tenemos esto. Y el límite de abajo lo podemos ver como ese producto, menos 3. Ok. Bueno. Y eso lo podemos acomodar. Tenemos un límite que tiende a 0, tenemos un seno de x y por ahí tenemos un x. Entonces podemos otra vez utilizar este límite de acá arriba que ya sabemos. Seno de x sobre x es 1. Entonces vamos a darle forma. Esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0. Vamos a agarrar un seno de x que tenemos ahí arriba. Vamos a juntarlo con el x que tenemos abajo. Luego vamos a dejar el seno de x solo que nos quedaba ahí arriba. Y finalmente vamos a dejar, bueno, no es cierto. Dejamos también el x por 1, x más 1 por ahí. Y también dejamos el coseno cuadrado de x por ahí. ¿Ok? Y ahora sí, la función seno de x es continua en 0, por lo tanto, cuando calcules el límite cuando x se va a 0, esto se va a ir a 0. La función 1 sobre x más 1 es continua en 0. Cuando calcules el límite cuando x tiende a 0, esto se va a ir a 1 sobre 0 más 1, que es 1. La función coseno es continua en 0 y vale 1. Entonces, como no es 0, su recíproca, 1 sobre coseno de x, es continua en 0 y también lo va a hacer su cuadrado. Entonces, cuando calcules el límite, simplemente evaluar en 0, que será 1. Y pues el límite de la izquierda, pues ya sabemos que sí existe, ¿no? Entonces, como todos los límites van a existir, pues lo podemos abrir como el producto de el límite de seno de x sobre x por el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x por el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x más 1 por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno al cuadrado de x. Este se va a ir a 1, este se va a ir a 1, este se va a ir a 0 y este se va a ir a 1. Y pues haciendo todo el producto te va a quedar que este simplemente 0. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dónde quedó el -3? Perdón, sí es cierto, sí es cierto. Gracias, gracias por recordarme. Sí, faltaba el menos 3. Menos 3, entonces, como todo esto se va a 0, este es 0 menos 3, y esto va a ser igual a menos 3. Sí, tienes toda la razón, gracias. Sí, ajá, no, lo que calculé fue el límite nada más a la izquierda, que es 0, pero me faltaba el límite que había quedado afuera, que era menos 3. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. ¿Hay alguna otra pregunta?
bueno, pues así todos los límites trigonométricos que vienen en la guía, pues es algo similar. Es nada más desarrollenlo con productos y váyanlos dándole forma. Normalmente siempre les va a aparecer este límite de acá, el seno de x sobre x. Entonces traten de llegar a ese. Y también van a utilizar estos teoremas de aquí, que viene en la guía. Bueno, había otro muy parecido que viene en el ejercicio. Y este de acá arriba tal vez también les aparezca. Entonces, traten de separar sus límites en límites más pequeños, que sepan que existen y pues ya nada más hagan las cuentitas. Vale, ¿qué otro? A ver, otro ejercicio. Que era el 2, el 3. El 3, límite cuando x tiende a 4 por la derecha de raíz de x más 4 más x. Este ya no es trigonométrico y es un límite lateral. Entonces, ¿cómo calcularían este de aquí? Igual ya no necesitan usar definición. Bueno, si quieren pueden usarla, pero no es necesario. Pueden utilizar cualquier teorema que tengan. Primero podríamos separar la suma, ¿no? Desde aquí. Puedes separar la suma. Ajá. Esto es igual a el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de raíz de x más 4 más el límite de x cuando tiende a 4 por la derecha de x. Recuerden, este teorema solo es válido si ambos límites existen. En este caso sí existen, por eso sí lo podemos separar, pero pues si no, pues como que no podrías separarlos así en un principio. Pero vale, aquí sí los podemos separar como una suma. Y luego, ¿qué argumento podemos ocupar para volarnos de una vez los límites laterales? Que son continuos. Que son continuas, exactamente. Notemos que las funciones raíz de x más 4 y x son continuas en x igual a 4. Y eso les dice dos cosas. Primero, que el límite, digamos, general existe, y eso ya te implica que los límites laterales existen y que son los mismos al límite general, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha es lo mismo que el límite de x cuando tiende a 4. Y como la función es continua, esto simplemente es sustituir la función, bueno, la función en x igual a 4. Entonces, te va a ser raíz de 8 y límite de x cuando tiende a 4 por la derecha de x, pues este es límite de x cuando tiende a 4 y esto es simplemente 4. Y ya, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de raíz de x más 4 más x es igual a la suma de los límites, que va a ser raíz de 8 más 4.
¿Vale? Entonces recuerden, ¿cómo utilizamos que ambas funciones son continuas en el punto? Pues primero, que el límite existe y es simplemente evaluar la función en el punto 4, ¿no? Y segundo, si el límite existe, también existen los límites laterales. Y pues son iguales al límite. Entonces, siempre que tengan una función, quieren calcular un límite lateral, pues primero chequen si los límites laterales existen. Bueno, si el límite general existe y si la función es continua y ya con eso, pues ya pueden aplicar puros teoremas. Y si no llegara a existir, ahí cómo se sigue. Pues ya ahí sí tendrás que intentar otras cosas, ya sea definición o pues tratar, no sé, de utilizar teorema de compresión. Ya ves como que encerrar este límite por la izquierda y por la derecha con otros límites que ya sabes que existan y que tiendan a lo mismo, ¿no? Encerrarlos con un límite de h de x y un límite de g de x, algo así, ¿no? Pero así, normalmente creo que la mayoría de los que vienen ahí en la guía son así, los límites generales existen y es nada más, evaluarlos. Evaluar la función en el punto. ¿Vale? Sí. Ok. Vamos a ver otro límite. No es lateral. Ya sé. Límite de x cuando tiende ahora a infinito. De raíz de x cuadrada menos 3. Ahí. Menos raíz de x cuadrada más 3. Entonces, ¿cómo resolver ese límite? Aquí no va a jalar separar los límites como una resta porque, pues sí los puede separar, pero el problema es que cuando x tiende a infinito, esta cosa de aquí parece que se ve al infinito, la raíz de x cuadrada menos 3. Y lo mismo para la de acá. Entonces tendrías algo así como una cosa de menos infinito, y pues no, esa cosa como que no nos dice nada. Entonces hay que proceder de otra manera aquí. ¿Qué podrían hacer? ¿No? ¿Ni idea? No. No, ¿verdad? Sí está medio complicado Bueno, vamos a tratar de simplificar esto o llevarlo a algo más manejable. Y la ventaja es que tenemos una resta de raíces. Entonces, notemos que esa resta, raíz de x cuadrada menos raíz de x cuadrada más 3, vamos a multiplicarla por un 1. X cuadrada más 3 vamos a multiplicarla, x cuadrada menos 3
más raíz de x cuadrada más 3. Y lo mismo en el denominador. X cuadrada menos 3 más raíz de x cuadrada más 3. Ok, entonces lo estoy multiplicando por un 1. Y pues, ¿qué pasa con este de acá y este de acá? ¿Qué me pueden decir de esos? Ahí se van a poder ir cancelando algunas raíces, ¿no? Ajá, como que vamos a poder cancelar las raíces porque estos son conjugados. Entonces, cuando hagamos el producto de los dos amarillos, vamos a tener que este es igual a la raíz al cuadrado, que esto es simplemente x cuadrada menos 3, menos la otra raíz al cuadrado, que es x cuadrada más 3. Y lo de abajo sí se queda igual. Raíz de x cuadrada menos 3 más raíz de x cuadrada más 3. Y pues lo de arriba, pues x cuadrada menos x cuadrada es 0, menos 3 pues es menos 6, ¿no? Entonces vamos a tener menos 6 sobre x cuadrada menos 3 más raíz de x cuadrada más 3. Vale. Y todavía tenemos raíces, pero esta cosa sí ya se ve más manejable. ¿A dónde creen que converja ese límite cuando x se vaya a infinito? ¿A infinito? No. Compárenlo como lo que hacían con sucesiones. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tenías una sucesión, algo así como que raíz de n cuadrada más, no sé, algo, más 3? ¿Eso a dónde se iba? A 0. A 0, ¿no? Porque entre más crecía el n, esto de acá abajo se hacía cada vez más pequeño. Y pues pasa lo mismo ahí, ¿no? Entre más grande sea la x, estas raíces van a ser cada vez más grandes, pero pues su recíproco va a ser cada vez más pequeño. Entonces parece que esta cosa se va a ir a 0. Pero bueno, para eso vamos a utilizar el teorema de compresión. Y antes que nada, notemos que esto va a ser menor a 0 porque tenemos, lo de abajo son una suma de raíces, es positivo, pero arriba tenemos un menos, ¿no? Entonces eso va a ser negativo. Mm, Y esto para cada x mayor a raíz de 3. Porque cuando x es igual a raíz de 3, esto de acá no está definido. Pero bueno, la idea ahora es acotar esta cosa de aquí por la izquierda con una función, o sea, eje de x, que también cuando calcules el límite cuando x se vaya a infinito, se vaya a 0. Entonces, si ya haces eso, pues por compresión, esta cosa de medio también se tiene que ir a 0. Así que vamos a tratar de acotar esa cosa. Primero, sea x mayor a raíz de 3.
Si x es mayor a raíz de 3, entonces x cuadrado va a ser mayor a 3. Entonces x cuadrado menos 3 va a ser mayor a 0. Y por lo tanto la raíz de x cuadrado menos 3 va a ser, bueno, la raíz existe. Entonces tengo que jugar con x mayores a raíz de 3. Y ahora sí vamos a acotar. Si x otra vez es mayor a raíz de 3, entonces tenemos que x cuadrada va a ser menor a x cuadrada más 3. ¿Sí me sirve eso? No. Sí, sí me sirve esto. Vale. ¿Y por qué necesito esto? Porque si le saco raíz a todo esto, tenemos que raíz de x cuadrada, que no es más que x, va a ser menor a raíz de x cuadrada más 3. Entonces tenemos que x es menor a raíz de x cuadrada más 3. Y sabemos que x cuadrada menos 3 es positivo. Entonces, si sumo estas dos desigualdades, tenemos que x va a ser menor a x cuadrada menos 3 más raíz de x cuadrada más 3. Y todo esto es positivo. Entonces, si nos tomamos los recíprocos, tenemos que 1 sobre la suma de esas raíces, x cuadrada menos 3 más x cuadrada más 3, va a ser menor a 1 sobre x. Y esto ya es casi la función que tenemos ahí, pero nos falta un menos 6. Entonces, cuando multiplicamos por un menos 6, como el menos 6 es negativo, se va a voltear toda la desigualdad. Entonces, tenemos que menos 6 sobre x es menor a 1 sobre, bueno, menos 6 sobre la suma de esas raíces, x cuadrada menos 3 más x cuadrada más 3. Y esto va a ser menor a 0. Entonces, ¿qué pasa? El límite de x cuando tiene infinito de menos 6x, esta en algún momento ya lo habíamos calculado. El límite de 1 sobre x es 0, entonces menos 6 sobre x va a ser 0. Esto va a ser igual, menor o igual al límite de lo de medio, que es el que queremos calcular. Menos 6 sobre raíz de x cuadrada menos 3 más raíz de x cuadrada más 3. Y esto va a ser menor o igual al límite de 0, que es 0. Y pues ya por lo tanto se sigue que el límite de medio, que es el que queríamos calcular, va a ser igual a 0. Bueno, en realidad el límite que queremos calcular es esta resta, pero pues es lo mismo que el que calculamos ahorita. Pero bueno, utilizamos compresión para encerrar ese límite entre 0 y 0. ¿Hay alguna pregunta? Oye, Dani, Ajá. bueno, no es una pregunta con respecto al ejercicio, Ujú. sino es de otro. O sea, por ejemplo, ¿crees que puedes hacer alguno como de que, por ejemplo, si f de x es continua y g de x es discontinua, entonces, no sé, su composición es discontinua?
Ah, mm, a ver, déjame pensar en uno así. No sé, por ejemplo, ese ejercicio sería algo así como falso o verdadero con argumento. Y sería algo así como si F es continuo, me dijiste, y G es discontinuo. Entonces, G compuesta con F es discontinuo. Sí, justo. Yo digo que es falso. Ok. Bastaría simplemente con dar un contraejemplo y ya. Ajá. Sí, con que es un contraejemplo, ya. Pero sí creo que es falso. Para Ok. eso, no sé, se me ocurre tu función G, pues las funciones discontinuas más simples que conocemos son las que son por pedazos, ¿no? Por ejemplo, que en los positivos sea 1 y en los negativos sea -1. Entonces, esta función G sí es discontinua, ¿no? Tiene un solo punto de discontinuidad y bla, bla. ¿Qué tienes que hacer ahí para que la composición sea continua? Pues define F de manera que F tenga solo valores positivos o valores negativos. Por ejemplo, si tú tomas, ay, si te tomas F el valor absoluto, por ejemplo, esto siempre va a tomar valores positivos. Entonces, cuando lo mandes con G, la composición solo va a estar aquí. Y eso siempre va a ser continuo. Ah, Canijo. No me quedó del todo claro. bueno, pues ahí lo escribes, pero, ajá, sí, para ese tipo de contraejemplos, tómate funciones muy sencillas, en este caso G, pues es la que te manda a todos los positivos al 1 y a todos los negativos al -1, y la idea es que F solo tenga valores positivos o negativos, para que cuando hagas la composición, este, pues G solo tenga que mandar, solo mande la composición ya sea arriba o abajo, y pues ahí va a ser continua. Ah, ok, ok. Ya, Ujú. ya lo veo. Sí, yo digo que ese ejercicio es falso. Y pues quién sabe los demás, ¿no? Pero pues Ok. ahí, ¿Crees que venga una así en el examen del rato? quién sabe. No creo. Ok, Quién sabe, no sé. va. Gracias. Nada de qué. Ujú. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Yo ahorita es que estoy leyendo la guía Ujú. y me surgió una duda si ajá, me puedes recordar cuál era una función de Lipstitch, por favor. Pues ahí dice, no, ahí está definida. F es de Lipschitz. Ah, cierto. Sí, sí. Bueno, o sea, Sí, ajá. como, sí, si me puedes explicar cómo se podría hacer el 21. Si existe M positiva tal que F de X menos F de Y es menor o igual a M por X menos Y para cualesquiera X y Y en el dominio de la función. Pues es que ahí es probar que la función es uniformemente continua, pero pues es que ese sencillo es lo que hemos
venía haciendo, básicamente, si tú acotas X, la distancia de X menos Y con cualquier delta, pues inmediatamente ya va a estar acotando la distancia de f de X a f de Y con esa misma delta y con esta M. Entonces nada más es definir una delta muy conveniente que solo dependa de epsilon y de esa M que te está dando la hipótesis. Ok, va. Entonces, sí, no es quebrarte mucho la cabeza, simplemente es define una delta muy sencilla y ya. Ok, acoto y ya con eso queda. Y Ujú. muestro la continuidad. Y ya, Ujú. va. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de la guía o de un ejercicio que no le salga? No sé. Creo que no. Pues si nadie tiene dudas, pues ya no queda mucho tiempo, entonces yo creo que le dejaríamos por hoy. Y ya más al rato en la tarde, yo creo que antes de las 3 de la tarde, algo así, ya se subiría su cuarta guía. ¿Vale? Entonces, si nadie tiene más dudas, pues terminaremos por hoy. Y ya verían a Luis el próximo lunes. Ah, Ajá, solamente me surgió ahorita una última. ajá. No es con ejercicio, sino es como más o menos cómo resolver los límites. Podemos ocupar cualquier método que nos guste, o sea, ya sea límite, por definición, o ocupando vecindad, o también ocupando el teorema del Teorema. límite de sucesión, que dijo que también se valía. Ajá. Siempre sí, pueden utilizar todo lo que vamos en clase. Solo que ojo, ese teorema de límite de la sucesión no, Ajá, no, no es válido tomar una sucesión específica. Por ejemplo, sabes que 1/n converge a 0 y ya pruebas que f de 1/n converge a f de 0 y ya por teorema se cumple. No, porque el teorema te dice que no se debe de cumplir esto para una sucesión específica, sino para todas las sucesiones AN que convergen a A, entonces f de AN converge a A. ¿Ok? Entonces, si quieres utilizar ese teorema, no te puedes aplicar, no te puedes tomar solo una sucesión cualquiera, tienes que aplicar no te puedes aplicar, no te puedes tomar una sucesión en específico, tienes que tomar una sucesión cualquiera y tienes que probar esto de acá. ok, ok. Ujú. Es como, tengo que agarrar un caso general. Exactamente, tienes que probar el caso general. Ay, ok. Ujú. Sí, entonces no te recomiendo mucho irte por ese teorema. Sí, ya creo que no fue buena idea. Sí, sí. Ok, pero bueno, al menos sé que lo puedo ocupar. Ajá, Va. sí. Gracias. No, ¿de qué? Dani, ¿me Ajá. podrías dar una pequeña idea de cómo empezar el 3A y el 3C? El 3A y el 3C, hay dos formas. Puedes utilizar definición y vas manipulando un poquito la definición, pero otro que puedes hacer es a puro teoremazo. O bueno, sí, es que ajá, puedes aplicar teorema. ¿Los teoremas sería muy largo o No, es más sencillo. Es que, por no? ejemplo, ya vimos por ahí que. No, bueno, la primera sí tienes que probar por definición, porque pues, sí, ajá, por teorema, pues es ella misma, ¿no? No, la primera es por definición. Pero pues ahí es simplemente utilizar una propiedad de desigualdad del triángulo que vieron en clase. ¿Quién es? Bueno, ¿cómo se comparan estas dos?
¿Cómo se compara el valor absoluto de A menos valor absoluto de B con el valor absoluto de A menos B? Creo que eso venía de hecho en su primera guía, no estoy seguro. Pero bueno, buscas esta propiedad, ya la puedes usar y a partir de esta vas a poder probar el A utilizando definición. Vale. ¿Cómo se llama? El B también lo puedes probar por definición y es muy sencillo, la verdad. Nada más tienes que poner un paréntesis por ahí dentro de un valor absoluto y ya. Y la C también es por definición, pero también es muy sencilla. Es defines tu nueva variable h en función de x y a. Ahí ya se ve claro quién tiene que ser. Y pues ya nada más juegas con las deltas y las epsilon que ya tienes. Pero así es por definición nada más y es nada más como que irle cambiando cosillas. Vale. Ujú. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda de la guía? Para decir que un límite es único, ¿cómo lo puedo expresar? Supones que existe, como dice aquí, demuestra que si la función tiene un límite L1 y también tiene el límite L2, entonces tienes que probar que L1 es igual a L2. En algún ejercicio de sucesiones que vimos conmigo, probamos que los límites de sucesiones son únicos. Entonces, la prueba es práctica, o sea, son límites de sucesiones y este límite de funciones, pero la prueba es prácticamente lo mismo. Así que te recomiendo que cheques ese ejercicio, que es lo que hice, y trates de adaptar la prueba al límite de funciones. Ok, Nada más va. es cambiarlo de la n por la delta, pero ya fuera de eso, todo lo demás es exactamente lo mismo. Ok, Ujú. ok. Va. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, ya no. Creo que no. Vale. Bueno, entonces, con esto terminamos por hoy Dani, y... esto no es de la guía, pero sí se va a hacer lo de el dibujo del concurso ese de un dibujo de ti. Ah, no sé, la verdad, pues, el que dijo fue Liz, así que cuando lo vean, Le supongo que este preguntamos. lunes le preguntan. Sí, yo supongo que sí lo va a hacer, pues, y Ok, ahí le preguntan el lunes. ok, va. Vale, Gracias, Dani. nada de qué. Pues, bueno, entonces, nos vemos la próxima semana. Sí, gracias, Dani. Cuídate. Gracias. Gracias, Dani. Bye. Es Dani, Bye. hasta luego. Bye, gracias.